la escuela sabática en esta mañana, y queremos darle gracias a Dios porque Dios nos permite estar en este lugar, poder alabar su santo nombre. Y pues vamos a orar para que Dios nos dirija, que Dios nos pueda ayudar, hermanos, en el estudio de la palabra de hoy. Y pues quiero invitarles para que podamos hacer oración, podamos ir delante del Señor, y el Señor nos permita en esta mañana poder estudiar su santa palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Padre bueno, que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos gracias porque nos permites una vez más estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permites estudiar acerca de tu Hijo, lo que Él, Señor, vino a hacer por nosotros y lo que aún sigue haciendo, Señor. Queremos pedirte para que bendigas este estudio, Padre, para que podamos nosotros aprender, para que cada uno de nosotros vayamos a nuestros hogares bendecidos con tu palabra, y te rogamos, Padre, para que también bendigas a los hermanos que están en casa. Te suplicamos para que también, Señor, ellos puedan beneficiarse de la palabra tuya, y queremos pedirte, Padre, para que tanto nosotros como ellos podamos estar delante de ti, Señor, podamos nosotros aprender de ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Si nos acomodamos, hermanos, por favor. Hoy estudiamos la lección número 9. El título de la lección es El pacificador. Y aquí, hermanos, se está refiriendo indudablemente ¿a quién, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo, así es. Él es el gran pacificador, es el pacificador de pacificadores, porque Él es el que inició nuestra paz con Dios, ¿verdad? Si nosotros no hubiéramos, hermanos, o si Cristo no hubiera venido, nosotros nunca hubiéramos tenido paz con Dios. Así que Él es el pacificador, el gran pacificador, y Él ahora nos invita a nosotros para que usted y yo también seamos pacificadores. Y eso pues lo vamos a ver en las preguntas, sobre todo en la pregunta 3, acerca de qué ha hecho, hermanos, el pacificador por nosotros. Si realmente, hermanos, el Señor ha cambiado nuestra vida. Y eso lo vamos a ver en la pregunta 3. La pregunta 1 y la pregunta 2 están, hermanos, en la introducción. Usted ahí va a encontrar la respuesta, pero podemos añadir algo más, ¿verdad?, acerca de estas preguntas. Y pues vamos a ir, hermanos, a las preguntas en el tiempo adecuado. Así que vamos a comenzar lección 9, el pacificador. Y tenemos una vez más el texto de memoria que está reducido, no está completo, pero vamos a leerlo como lo dice el cuaderno. Y después quiero que abra su Biblia, le suplico que abra su Biblia, y después vamos a leerlo como está en la escritura. Así que primero vamos a leerlo, hermanos, como está en el cuaderno, y dice de esta manera todos juntos: vosotros también, que erais extraños, ahora os ha reconciliado. Colosenses 1:21. Una vez más, hermanos: vosotros también, que erais extraños, ahora os ha reconciliado. Colosenses 1:21. Así está, hermanos, en nuestro cuaderno. Ahora les suplico que abra su Biblia en Colosenses 1:21, y vamos a leerlo todo completo como está en la escritura, y vamos así a verlo, hermanos. Dice el verso 21 de Colosenses capítulo 1, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños
y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Una vez más, hermanos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Muy bien. Así que vemos que en el texto, como está en la escritura, podemos encontrar más detalles. Dice aquí en el texto, como está en la escritura, hermanos, que nosotros no solamente éramos extraños, sino que también éramos enemigos del Señor, enemigos de Dios. Y también, hermanos, dice aquí que hacíamos malas obras. Y ahora, hermanos, el Señor nos ha reconciliado. Así que vemos cómo Dios, a través de Cristo, nos ha reconciliado, hermanos, y pues gracias a Dios, ¿verdad?, por su infinita misericordia. Muy bien. Vamos a las lecturas. Ahí tenemos 3 lecturas aquí en la escritura, en el cuaderno, perdón. 3 lecturas. Estas 3 lecturas vamos a también encontrarlas en las preguntas. La pregunta 1 y la pregunta 2, vamos a ver estas lecturas bíblicas. Así que por este momento vamos a leerlas, y en las preguntas nos va a dar oportunidad para que podamos comentarlos, estas lecturas bíblicas. Así que vamos a comenzar. Si alguien, hermanos, nos ayuda con Lucas capítulo 23, versículo 26 al versículo 43. Así que vamos todos juntos a ver estas lecturas. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacer estas cosas, en el seco ¿qué no harán? Llevaba también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Sí. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien, gracias, hermano. Gracias.
Vemos en Lucas, hermanos, él dice la palabra que Lucas, hermanos, él estuvo recopilando toda la información, todos los datos, y de todo lo que él recogió, hermanos, de todas aquellas personas que vieron, ¿verdad?, la vida y la vida de nuestro Señor, y también cómo murió. Entonces Lucas escribió, ¿verdad? Lucas escribió. Mateo y Juan, ellos fueron, hermanos, testigos, ¿verdad?, de la vida y también de la forma en que murió el Señor. Y Marcos escribió de Pedro. Pedro fue, hermanos, el que le redactó a Marcos la vida de nuestro Señor. Así que Lucas, él tomó, hermanos, la información, ¿verdad?, de las personas que fueron testigos, y de allí Lucas escribió. Y una de las cosas que también tiene Lucas es que Lucas es muy detallista. Lucas es muy detallista. Es una persona, ¿verdad?, que le gusta ver los detalles, ¿verdad?, que también esos detalles pues tienen mucha importancia. Así que vamos a ver al rato, hermanos, esta lectura la vamos a ver en la pregunta 1, y si usted tiene un comentario, pues en la pregunta 1 usted pues va a tener la oportunidad de hacerlo. Así que vamos a pasar a la siguiente lectura, que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 6 al versículo 11. Romanos capítulo 5, versículo 6 al versículo 11. Si alguien más nos puede ayudar con esta lectura. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Así es. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Muy bien, muy bien. Esta carta fue escrita por Pablo y fue escrita a la iglesia en Roma. Y me llama la atención el verso 8, como dice Pablo, porque siendo aún pecadores, y Pablo se incluye. Pablo, hermanos, fue una persona que guardó estrictamente la ley. Era una persona, ¿verdad?, que era muy celosa de la ley de Dios, ¿verdad? Y él, hermanos, la guardaba, ¿verdad?, a detalle. Pero aquí vemos que Pablo, después de que conoció a Cristo, él se considera pecadores. Y en otra parte de la palabra dice que él es jefe de pecadores. Jefe de pecadores. Así que vemos cómo Pablo, después de conocer a Cristo, ¿verdad?, vio su pecado, y aquí pues está escribiendo acerca de esto. No sé si alguien tenga algún comentario sobre esta lectura, hermanos. ¿Qué nos puede decir acerca de lo que Pablo escribe a la iglesia de Roma en estos versos? ¿Alguien, hermanos? Muy bien, bueno, ahí vamos caminando. Entonces, esta lectura, hermanos, estos versos Pablo lo escribió, ¿verdad?, a la iglesia de Roma. Así que vamos a la siguiente lectura, y esta lectura, hermanos, se encuentra en Efesios capítulo 2, si voltea su Biblia. Efesios capítulo 2, del versículo 11 al versículo 18. Efesios 2, del 11 al 18. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne
erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Así es. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así es. Porque Él es nuestra paz de ambos pueblos, hizo uno derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo los dos un solo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Sí, gracias, hermano. Hasta el verso 18, hermano. 18. Sí, por favor, gracias, hermano. Gracias. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Muy bien, gracias, hermano. Gracias. ¿Quiénes son los que estaban lejos y quiénes son los que estaban cerca, hermanos? Nosotros estábamos lejos. Nosotros los gentiles estábamos lejos, ¿verdad? Y los hebreos estaban Y los judíos estaban cerca, pero a los dos Nos- se les anunció el evangelio, Amén. ¿verdad? A los dos tuvieron que conocer el evangelio, ¿verdad? Para poder ser salvos. Así que vemos aquí, hermanos, como también el Señor, Pablo nos muestra cómo el Señor, ¿verdad?, nos dio gracia, ¿verdad?, al salvarnos. ¿Algún comentario sobre estos versos, hermanos, que ustedes tengan? Efesios 2 del 11 al 18. Efesios 2 del 11 al 18. Estas iglesias de Roma y de Éfeso eran, hermanos, en su mayoría eran personas gentiles, personas, ¿verdad?, que no tenían ninguna relación con Dios, ¿verdad? Y Pablo pues les está escribiendo estas iglesias, pero también allí había algunos judíos, ¿verdad?, que creyeron y fue una iglesia judío gentil, ¿verdad?, donde había de los dos grupos, pero mayormente, hermanos, eran gentiles los que pertenecían a estas iglesias. Muy bien, así que vamos a seguir, hermanos, vamos a seguir adelante. Y las palabras claves, y le voy a pedir al hermano Raúl si nos puede hacer una oración, hermano. ¿Qué? Una oración de estas 4 palabras. Las palabras claves son enemigos, perdón, paz y cerca. Esas son las 4 palabras claves que tenemos aquí, hermanos, en la introducción. Así que al finalizar, hermano, si nos puede ayudar para hacer una oración completa de estas 4 palabras, y pues vamos a seguir, hermanos, con la introducción. Y se llama aquí medite en esto. Medite en esto. Muy bien, vamos a comenzar y vamos a leer el 1, 2, los primeros 3 párrafos. Los primeros 3 párrafos. Vamos a leerlos. Si alguien nos puede ayudar a leerlos, y si nos pueden ayudar también a comentarlo, para poder aprovechar, ¿verdad?, que estas lecturas. ¿Alguien, hermano, nos ayuda a leer estos 3 párrafos hasta donde dice verso 34? Hasta allí, hermanos. Sí, hermano, dice: desde la primera lección de esta serie vimos que relación es la palabra que más asociamos con reconciliación. Así es. Un precede a la otra. Reconciliación es la reparación
de relaciones rotas. Otra palabra que relacionamos con esta y su trabajo divino es paz. Es un sinónimo a Colosenses 1:20. Muestra esto y cómo es que la paz se logra a través de Jesús. Dios reconcilió consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hemos visto muchas veces que nuestro amoroso Padre es un Dios relacional. Sin embargo, en la cruz de Cristo vemos que tan lejos va Él para restaurar una relación justa con su creación. Si bien Pablo habla de Dios haciendo las paces a una escala universal en Cristo, su don de la reconciliación es íntima y personal, ilustrando a través de Jesús en la cruz. El relato de Lucas muestra al pacificador en acción, 23 del 26 al 43. Allí en el Calvario, rodeado de enemigos, el Hijo del Altísimo, Dios con nosotros, fue clavado en una cruz. Las mujeres que lo amaban lloraban junto a sus ensangrentados pies, observando y escuchando. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué significaba esto? Luego Jesús habló y el significado de su muerte fue revelado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Versículo 34. Muy bien. Gracias, hermano. ¿Qué puede decirnos, hermano, en estos 3 párrafos de esta lección, hermano? ¿Alguien, hermanos? Siempre cuando nosotros vemos, cuando un matrimonio está en conflicto y después, hermano, hablan y decimos, es que ya se reconciliaron. Y eso significa que ya hicieron las paces, que ya están en paz. Entonces, esta palabra reconciliación en sí significa, hermanos, hacer la paz. Y vemos cómo Dios, hermanos, dice aquí la introducción, que Dios fue muy lejos. O sea, Dios hizo mucho. Así es, hermanos. Amén. Para poder tener paz con nosotros. Si Dios no hubiera hecho absolutamente nada, hermanos, nosotros todavía estaríamos enemistados con Dios. Pero fíjense el precio de nuestra paz con Dios. Y aquí, hermanos, lo muestra diciendo que veamos a Cristo, veámoslo clavado en una cruz. Las mujeres que lo amaban lloraban junto a sus ensangrentados pies, observando y escuchando qué estaba sucediendo, qué significa esto. Entonces vemos, hermanos, cómo aquí el Señor tuvo que pagar con su vida, ¿verdad?, para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Ese fue el gran precio, hermanos, que Dios pagó, ¿verdad?, para poder, hermanos, reconciliarnos con Él. Así que vemos, hermanos, cómo esta paz no fue una paz barata, sino fue una paz muy cara, que fue, hermanos, la sangre de su Hijo Jesús. Muy bien, ¿algún otro comentario, hermanos, que tengan de estos primeros 3 párrafos? Muy bien, entonces vamos a seguir, hermanos. Sí, adelante. Sí. Que me llama la atención donde dice que ahí en el Calvario rodeado de enemigos. Sí. Entonces, éramos enemigos de Dios. Así es. Y yo creo que nadie de nosotros, hermanos, cuando tenemos un enemigo, no queremos ni acercarnos, ¿verdad? Porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos cómo va a reaccionar. ¿Verdad? Exacto. Entonces, cuando hablas de un enemigo, Sí. tienes que andar con cuidado, porque Así no es. sabes qué. ¿Qué intenciones tengan? Sí, entonces, esa palabra a mí, hermano, me llena
Sí, y entonces eso de tener enemistad, hermano, uno es muy difícil como ser humano, uno siente, y el Señor puede ser humano, hermano. Imaginemos el cuadro en la cruz, viendo a sus enemigos alrededor, y él teniendo que sufrir. Sin en cambio, hermano, no cuestionó al Padre. Exactamente, sí. No lo cuestionó, y entonces son esas cosas son las que nos deben de hacer pensar a nosotros. No lo cuestionó, solo pidió, exacto, solo pidió perdón para interceder. Ese perdón, hermano, involucró a todos los enemigos, a todos nosotros los enemigos que estamos delante del Padre. Así es. Ese perdón, Sí. perdón. Y en ese perdón, hermano, regresó la amistad otra vez. Fuimos otra vez reconciliados. Ahí viene la palabra reconciliados a través de Cristo. Es algo muy profundo, hermano. Exactamente. Si lo ponemos a ver, si lo empezamos a ver los detalles, Sí. de cómo de una, ahora, hermano, para cuando está uno en enemistad con personas, uno tiene que gastar miles de dólares porque tiene que uno que buscar un abogado. Así es. Y el abogado intercede por uno y tiene uno que hacer. Nosotros no gastamos ni un penny, En hermano. un centavo, sí. Nada. Sí. No gastamos nada, hermano. Sí. ¿Verdad? Todo lo hizo el Señor. Todo lo hizo. Entonces, como sus enemigos, hermano, ahora el precio fue pagado. Fue pagado por nuestra maldad, por nuestro pecado. Así es. Y aún lo sigue pagando el Señor cada día. Entonces, qué grande y poderoso es el sacrificio del Señor. Amén. En nuestra vida. Amén. Así es. No solamente la misericordia, sino pagar, hermano, que quedó consumado en su muerte, quedó pagada toda la deuda de nosotros. Así es. Eso, hermano, no tiene valor para nada. Nadie, hermano, va a desprender $1 millón para arreglar un problema terrenal. Exactamente. Eso ni el dinero lo puede comprar, hermano. Se lo compró la sangre De Cristo. de Cristo. Así es, así es, así es. Entonces, eso fue lo que hizo el Señor por nosotros. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Un comentarista cristiano decía que si Cristo hubiera muerto por nosotros y Dios nos hubiera perdonado, eso hubiera sido más que suficiente. Hubiera sido más que suficiente. Pero fíjese, Cristo no solamente llegó a que Dios nos perdonara, sino que Cristo hizo que la relación con Dios se restableciera. Porque, por ejemplo, usted y yo podríamos decir, bueno, pues ya estamos en paz. Y así como Pablo y Bernabé, hermanos, tuvieron una discusión por Marcos. Y entonces Pablo y Bernabé, pues cada uno agarró por su camino, ¿verdad? Pablo se llevó a Silas y Bernabé se llevó a Marcos, ¿verdad? Pero ya no continuaron juntos, ¿verdad? Porque había habido una discusión entre ellos. Y así también hubiera sido entre nosotros y Dios. Cristo nos hubiera perdonado, pero entonces hubiéramos quedado nosotros perdonados, pero no hubiera esa relación con Dios. Y Cristo no solamente nos perdonó, o Dios no solamente nos perdonó a través de Cristo, sino que restableció esa relación, hermanos, que estaba dañada. Y pues es gracias, hermanos, a la muerte del Señor. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario, hermanos, sobre estos primeros 3 párrafos? Pongamos, yo me incluyo, pongamos atención, hermanos, en esta introducción, porque aquí están las respuestas de las preguntas. Yo cuando estaba estudiando las preguntas, estaba viendo, oye, pues Lucas, aquí dice que vea Lucas, pero no me da versos, no dice ningún verso para poder yo, encontrar la respuesta. Y no, pues las respuestas están en la introducción. Después me fui a la introducción y ahí, hermanos, encontramos, ¿verdad?, lo que los hermanos preguntan. Así que es bueno, hermanos, que leamos y que pongamos mucha atención para cuando vengan las preguntas, pues ya no va a ser tan difícil contestarlas. Así que vamos a continuar con el siguiente párrafo, hermanos, donde dice cuando el Hijo de Dios, y vamos a dar vuelta hasta donde dice Efesios 2,
del 4 al 17. Si alguien más nos puede ayudar, por favor. Cuando el Hijo de Dios, la plenitud de Dios, sangraba en la cruz, perdonó a sus enemigos. Ahí estaba el mensaje de la reconciliación, culminando ante nuestros ojos. Y al continuar, nos damos cuenta hacia dónde iba esta paz, hacia un criminal moribundo junto a él que reconoció quién era Jesús y le hizo esta petición: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es. En efecto, el efecto bendito de la reconciliación se encuentra en la expresión de Jesús conmigo. La profecía anterior de Zacarías se había cumplido. La visitación de Dios y el camino de paz estaba realizado. En el Calvario, sobre el madero ensangrentado, observamos la profundidad del amor y del perdón de Dios. Bajo las más brutales y odiosas condiciones, Dios en Cristo absorbió todo golpe y obstáculo y extendió la paz. Para aquellos que reciben el regalo, como lo hizo el criminal, aquellos alejados de Dios son acercados en Cristo. Pablo escribe acerca de estos detalles de la reconciliación en 3 versos. Romanos 5, del 6 al 11, Efesios 2, del 11 al 18 y Colosenses 1, del 19 al 22. Todas ellas testifican que la paz reconciliadora de Dios ha sido realizada por la muerte de su Hijo, por la sangre de Cristo y por la sangre de su cruz. El mensaje de Pablo es el Evangelio de Jesucristo. Él es nuestra paz, haciendo paz. Anunció las buenas nuevas de paz. Muy bien. Muy bien. ¿Qué nos puede decir acerca de esta segunda parte, hermanos? De esta segunda parte de la introducción. A mí lo que más me llama la atención es que la palabra culminando, dice, ahí estaba el mensaje de la reconciliación culminando ante nuestros ojos. Y me llamó la atención esa palabra, o sea, ¿qué significa esta palabra culminando? Y de acuerdo al internet dice culminando, consiste de alcanzar algo o el nivel más alto. Así es. Que se puede aspirar. Exactamente. Entonces, cuando Él nos ofrece esta reconciliación, Él nos reconcilió en su plenitud. Sí. O sea, nos llegó y no nada más nos perdonó un poquito o déjame nada más, vamos a reconciliarnos un ratito, sino Él nos reconcilió y lo sació completamente. Entonces, es muy bonito porque podríamos nosotros a veces dudar de que estamos con Él o que seguimos con Él porque volvemos a caer o flaqueamos a veces, pero Él nos promete o Él ya lo hizo perfecto, nos reconcilió perfectamente con Él. Así es, Tiffany. Muy bonito. Entonces, Tiffany, la pregunta sería, hermanos, ¿qué hace Dios? ¿Qué más puede hacer Dios con aquellas personas que rechazan a su Hijo? ¿Qué más puede hacer Dios, hermanos? Aquí dice que esa fue la plenitud, fue lo más grande, ¿verdad? Que hizo Dios por nosotros. Entonces una persona dice, pues sabes que yo no acepto a Cristo, yo no acepto a su Hijo, ¿verdad? Cristo no murió por mí. Una vez me dijo a mí una persona, pues yo no tuve la culpa, así de grosero. Absolutamente nada, ¿verdad? Esas personas, dice el apóstol Juan, que ya han sido condenadas, ¿verdad? Ya han sido condenadas. Entonces vemos, hermanos, que Dios hizo lo más sublime, lo más alto, ¿verdad? Lo hizo Dios mandando a su Hijo a morir por nosotros. ¿Y en qué forma, hermanos? ¿Verdad? ¿En qué forma murió el Señor? El Señor murió, hermanos, en una cruz, ¿verdad? Ensangrentado, hermanos. ¿Y ensangrentado por quiénes, hermanos? Por nosotros,
Nosotros mismos fuimos los que lo latigamos. Nosotros mismos fuimos los que lo escupimos. Nosotros mismos fuimos los que lo crucificamos. Y como decía en la introducción ahorita, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Aquellos que lo hicieron, dijo Cristo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces veamos, hermanos, cómo Cristo cumplió perfectamente como ese gran pacificador, ¿verdad? Cómo Cristo trajo la paz entre Dios y nosotros. Sí, hermana, adelante. Sí, a mí de la lectura de Lucas me llamó mucho la atención cuando dice que cuando dice que uno de los malhechores le injuriaba, ¿verdad? Sí. Y dice, sí, sálvate a ti mismo. Entonces, la reacción de nuestro Señor Jesucristo para mí es, pues, bueno, podríamos decir, bueno, pues es el Hijo de Dios, a eso vino, pero en realidad no fue fácil, hermano. Porque a uno cuando uno está en dolor y todavía le están echando, lo que uno siente es más coraje. Sí, hermano. Sin embargo, vemos Humanamente, ¿verdad? Hablando, sí, siente más coraje. Humanamente, Sí, o sí. sea, carnalmente. La carne duele. Sí reacciona uno. Sí. Pero sin embargo, le iban diciendo y lo iban azotando y lo iban golpeando y le iban diciendo muchas cosas. Pero estas palabras que le dice a su padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego ponerle a un ladrón de un lado y a otro ladrón del otro lado y decir, y uno le decía, pues órale, sálvate a ver si es cierto que. Entonces, yo ahí miro las dos clases de personas, hermano, el que lo recibe y el que no lo recibe. Así es. Porque hay gente que dice, bueno, y yo lo digo también en mi ignorancia cuando yo no conocía a Jesús. Sí, hermano. Yo decía, mira lo que hicieron los judíos. Sí. Mira cómo lo golpearon, cómo lo crucificaron, o sea, no tienen perdón, pero nunca me miraba a mí misma. Que nosotros Entonces, habíamos sido. Exactamente, Sí. o sea, yo nunca me miré a mí misma. Sí. Entonces, cuando uno reconoce que es por nosotros, que Él pagó ese precio y que fue el que nos reconcilió con Dios, vemos diferente entonces nos duele porque nos miramos a nosotros mismos como el ladrón que estaba injuriando y diciendo, o sea, eso yo merecía por mis actos, por mis hechos. Exactamente. Pero Jesús tuvo misericordia de mí y me reconcilió ante el Padre. Entonces, es muy bonito lo que estamos aprendiendo y lo que estamos viendo. Y a veces no lo tomamos como nada, hermano, se nos olvida, pero esto cada día debería de ser un recordatorio de cómo nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados y sigue pagando porque no somos perfectos, sigue reconciliándonos, sigue intercediendo ante el Padre. Todavía sigue haciéndolo, sí, así es. ¿Hay que más, hermano? Sí. De lo que dice del criminal, hermano, la introducción. Sí. Dice que él reconoció quién era Jesús. Sí. Entonces, nosotros como iglesia de Dios, hermano, a veces juzgamos o criticamos o vemos mal ciertas decisiones. Por ejemplo, hay personas que durante los años de su vida no aceptaron al Señor, no quisieron caminar, es decir, nunca vinieron al templo, no quisieron, pero... No los vimos aquí en este lugar sentados. Correcto, ¿verdad? Sí. Pero ellos al último, hermano, en el hecho, en sus últimas, aquí está este ejemplo bien claro de cómo esta persona se arrepintió. Aquí dice bien claro, él reconoció quién era Jesús. Exactamente. Entonces, nosotros no podemos criticar a una persona, ¿verdad? Porque estuvo dentro de la oportunidad que tuvo, ¿verdad? Porque ahí mismo el Señor le contesta, hermano. Sí. Ahí mismo el Señor con esto le dice todo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya. Él estaba muriendo por él, hermano. El sacrificio de él, peleando, hermano, por Satanás, por su vida de él. Dice, hoy. Entonces, hoy tenía que, todavía no se había cumplido porque todavía estaba vivo el Señor, hermano. Exactamente. Pero ahí, hermano, se estaba cumpliendo la reconciliación con este hombre. Entonces, muchas
una bendición eso, ¿verdad, hermano? Es una bendición, ¿verdad? Que nosotros podamos ver, ¿verdad? Que aún en los últimos momentos Dios puede tener misericordia de esa persona. De esa persona. Y pues ahí está la gracia de Dios. Por eso nosotros no debemos juzgar fácilmente, ¿verdad? No debemos ser prontos para juzgar, sino mostrar que Dios es, fíjese, Dios es más misericordioso que usted y yo. Que usted y yo. Que todos los que estamos aquí. Que todos los que estamos aquí. Dios es más misericordioso. Dijo una vez un pastor, dijo, hermanos, ustedes van a estar asustados las personas que ustedes vean allá en el reino. Y va a decir, tú estás aquí. Hermanos, no sabemos, ¿verdad? La persona como este hombre, si en la última hora se arrepintió, Dios pudo tener misericordia de él o de ella. Y él aceptó, hermano, que él sí se había hecho mal. Sí, así es, reconoció su pecado. Por eso dice aquí, Sí. y el Señor dijo eso. Le dice al otro, tú y yo somos pecadores, pero ningún mal Y hizo. todavía le dio una oportunidad a la otra persona también. Así es, sí. Y la otra persona. No, la otra persona no aceptó. ¿Verdad? Pero qué bendición, ¿verdad, hermanos, para esta persona? ¿Verdad? Que el mismo Señor le dijera, el jefe de la casa, hermanos, tú vas a estar conmigo allí. Qué bonito. Hoy muero por tus pecados. Sí, ahorita. Y por mi muerte. Amén. Fíjese, hermano, qué hermoso, gracias. Y ese es el misterio de Dios, hermano. Nunca lo vamos a entender. Como seres humanos no lo vamos a entender. Como seres humanos. Así es. Porque yo he oído a muchas personas que dicen, pues entonces yo voy a hacer mi vida con lo que yo quiera No. y al último me arrepiento. No. Pero ¿qué tal si no hay oportunidad, hermano? Porque hay gente que se muere del corazón. De repente, así. O hay quien tiene un accidente. Y No hay tiempo para arrepentirse. Entonces no podemos jugar o hacer una balanza así, hermano. Exactamente. Porque no se va a llegar a ese punto. Exactamente. O no podemos vivir con esa teoría. Sí, creyendo, ¿verdad? Que nos podemos arrepentir después. Pues sí. ¿Verdad? Dice la palabra, si hoy escuchares su voz, hoy no endurezcas tu corazón. Me llamó la atención un video que vi del papá. Viene un niño y le pregunta que si él pensaba que su papá estaba en el cielo, pero su papá era ateo. Era ateo su papá. Y lo que le contesta este señor, que es ahorita el Papa, le dice, pues, él lo llevó a bautizar. Yo creo que él sí creía. Entonces, venden una idea, hermano, como que el Señor sí está perdonando por las obras, pero vemos, hermano, que la salvación no va a ser eso, No. va a ser por el arrepentimiento. Exacto. Esa es la base. Exacto. El arrepentimiento. Exacto. Entonces ahí, hermano, no podemos, me llamó la atención porque le está sembrando eso a un niño pequeño que perdió a su padre. Exacto. Y que a lo mejor el niño con esas palabras que le dijo esta persona va a quedar ya en paz, pero no es así, hermano. Sí. Entonces, tenemos que venir forzosamente con el arrepentimiento a los pies del Señor. Las obras son importantes, pero el arrepentimiento. Después del arrepentimiento, hermano. Exactamente. Las obras son buenas después del arrepentimiento. Después del arrepentimiento. Pero la base es el arrepentimiento. Correcto. ¿Verdad? La base es el arrepentimiento. Muy bien, vamos a seguir, hermanos. Seguimos finalizando con la introducción. Si alguien más nos quiere ayudar, los últimos dos párrafos. Donde dice cada verso, hermano. Sí, por favor. Dice así, hermano, cada verso enfatiza la paz de Dios con los que una vez fueron enemigos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, siendo sus enemigos, aboliendo en su carne las enemistades, matando en ellas las enemistades, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Eso es lo que dice Romanos. Cristo ofrece su amistad a los enemigos. Finalmente, cada escritura habla de nuestra cercanía en Dios. Tenemos entrada, también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. Los que una vez fuimos extraños y enemigos, los que estábamos lejos, fuimos acercados, y ahora somos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Muy bien.
se acercó a Cristo siendo amigo, hermanos? Nadie. Nadie. Todos nos acercamos a Cristo siendo enemigos. Y dice aquí la introducción, hermanos, que Jesucristo, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros siendo sus enemigos, aboliendo en su carne las enemistades, matando en ella las enemistades, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y dice, Cristo ofrece su amistad a los enemigos, Así que fíjese qué gran misericordia, qué gran amor, hermanos, nos ha mostrado el Señor a todos nosotros, ¿verdad? Uno de los grandes enemigos del Señor fue Pablo, fue uno de los más grandes enemigos de Cristo. Pablo quería terminar con el, según él, ¿verdad?, con esta secta llamada el Camino, ¿verdad? Entonces Cristo lo encuentra en el camino de Damasco, y allí, ¿verdad?, Pablo se dobla y le dice a Cristo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Verdad? Entonces Cristo le empieza, desde ese momento, Cristo le empezó a dar órdenes a Pablo, ¿verdad? Y se convirtió, ¿verdad?, en amigo de Dios a través de Cristo. Así que Cristo viene a salvar enemigos. Bueno, Enemigos, ¿cierto? nadie va a tener la reconciliación del Señor. Lo voy a decir porque el Señor siempre estuvo contra la idolatría, mandó profetas para demostrar que Él era Dios. Perdóname. Y ahora, hermano, las puertas que estaban cerradas en países donde había idolatría, como en China, como en Rusia, Sí. el Señor está entrando ya por ahí, hermano, y está empezando a reconciliar gente que no había llegado al Evangelio. Exactamente. Vamos todavía va más allá el Señor, ¿verdad? Porque esos eran enemigos, hermanos, vamos a decir, los enemigos más difíciles, ¿verdad? Cuando tú yo creo, hermano, que a veces es más fácil compartir el Evangelio a un ateo que a alguien que ya tiene un credo, hermano. Es más fácil todavía, obviamente, que con oración y con la misericordia de Dios, pero es más fácil porque a una persona le platicas algo, hermano, y está muy arraigada su fe en eso. Y ahora, hermano, el Señor aún está reconciliando a ese tipo de personas que tienen otros tipos de credos. Sí. En otros países, en otras partes del mundo. En otras partes donde se han venido al cristianismo y han venido a ser reconciliados a través de Cristo. Entonces eso es algo importante de cómo el Señor está abriendo las fronteras para reconciliar a otras personas y alcanzando a otros. Así es, hermano. Así es. Esta semana pasada estaba escuchando al apologista Ravi Zacarías. Este Ravi Zacarías, hermanos, él fue un hombre que se especializó en defendiendo la fe, ¿verdad? Y él iba, ya falleció, él iba, hermanos, con los musulmanes, iba con los hindús, ¿verdad? Iba con diferentes credos y defendía la fe. Y me llamó la atención un dato que dio. Él dijo que la iglesia más grande de Cristo se encuentra en la China. Y me llamó mucho la atención. Dice que allí está la iglesia más grande, en China, de más miembros. Entonces fíjense, hermanos, en un país socialista, en un país que cree en Buda, ¿verdad? Y allí, hermanos, el evangelio está creciendo, hermanos, está creciendo enormemente. Entonces, como dice el hermano Israel, ¿verdad?, como ellos, ¿verdad?, teniendo otras enseñanzas, otras doctrinas, vemos cómo el evangelio, hermanos, está llegando a esas personas. Y no solamente en China, sino en otros países, ¿verdad?, donde el evangelio, la palabra de Dios no se puede predicar. Allí la iglesia está, hermanos, está creciendo. Así que, como en Sur Corea y en Norte Corea, ahorita son los países más difíciles. Exactamente. No los dejan hacer absolutamente nada, hermano. En el norte de Corea sí, no permite absolutamente, hasta la muerte pueden ir las personas por estar predicando. Son sus dioses. Así estuvo también Cuba en un tiempo. Exactamente, hermano. Pero el evangelio está llegando. El evangelio está llegando a
a esos países. Así que gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. Que el Evangelio también llegó a nosotros. ¿Verdad? Gracias a Dios porque nosotros también tenemos esa bendición de que Cristo también llegó a nosotros, ¿verdad? Y también nosotros éramos enemigos. Nosotros no éramos tan, que digamos, es que yo no era tan malo o tan idólatra como los chinos, ¿verdad? No, también era idólatra, ¿verdad, hermano? Porque aquí hay una clase de idolatría, ¿verdad? Allá tendrán ídolos, ¿verdad? Pero aquí ídolos así de figuras, pero aquí hay otras clases de ídolos. Como el apóstol Pablo que dijo al principio. Exactamente. Tenía conocimiento. Sí, exactamente. Así que Dios está teniendo misericordia de nosotros. Muy bien, hermanos, ¿seguimos? Sí. Amén, hermanos. Muy bien. Los hermanos que están en las casas, queremos darles las gracias porque nos están acompañando y pues algún día los esperamos también verlos aquí con nosotros, hermanos, y pues los animamos para que sigamos estudiando y vamos a continuar con la sección Responda. Ahí donde está usted en su casa, ayúdenos y vamos a completar las frases y vamos nosotros a leerlos en voz alta y allí en su casa usted ayúdenos a finalizarlas. La primera frase, otra palabra relacionada a reconciliación y su trabajo divino es paz. Muy bien, esa es la palabra que falta. La número 2, cuando el Hijo de Dios sangraba en la cruz, Él perdonó a sus enemigos. Fíjese, aún, hermanos, Jesucristo estando en la cruz, y como veíamos, ¿verdad? Jesucristo sufrió, la hermana Irma nos decía, ¿verdad? Que Jesucristo estaba sufriendo y sin embargo ahí Él perdonó en la cruz a sus enemigos. Y la número 3, hermanos, Pablo habla de Dios haciendo las paces a una escala universal en Cristo, ¿verdad? No solamente para el pueblo de Israel, hermanos, sino ahora, hermanos, a todo el mundo, a través, hermanos, de Cristo, una paz universal. Muy bien, la frase que dice aquí, hermanos, después, aquellos alejados de Dios son acercados en Cristo. ¿Es importante esta frase, hermanos? Porque hay otra forma de acercamiento a Dios. No, hermanos, la única es a través de Cristo. Y aquella persona que no quiera acercarse a Cristo, no puede acercarse a Dios. Y es lo que dijo el Señor. Es lo que dijo el Señor, ¿verdad? El que no le ama a Él, dice, el que no me ama a mí, no ama al Padre. Dice, no ama al Padre el que me envió, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanos, aquí que para acercarnos a Dios, necesitamos primeramente acercarnos a Cristo. Muy bien. Vamos a las preguntas, hermanos. Y la primera pregunta está en la introducción, hermanos. Usted la va a encontrar. Yo creo que usted ya la encontró. Ya la encontró. Ahí en sus casas, ayúdenos también a contestar estas preguntas. La pregunta 1. ¿Cómo el Evangelio de Lucas ilustra la reconciliación en acción en la cruz? Antes de que contesten esta pregunta, porque ya creo que ya la sabemos, ya sabemos cuál es esta respuesta, quisiera darles estas citas antes de que pasemos a Lucas. La primera cita es Mateo 27, del 32 al 50. Esa es la primera cita. No, solamente se los voy a dar para que los que están en casa lo anoten en una libreta, estas citas. La siguiente cita es Marcos 15, 21 al 37. Y la siguiente cita es Juan 19, del 17 al 30. ¿Qué son estas citas, hermanos? Estas citas, ahí se encuentra la forma en que Cristo murió, ¿verdad? Y lo relatan los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios en una forma diferente, según lo que cada quien escuchó, en el caso de Lucas, o en el caso de Marcos, o lo que cada quien vio en el caso de Mateo y en el caso de Juan. Entonces, cada uno de ellos
lo relata de una forma diferente. Pero Lucas, y eso es lo que nos dice la pregunta, Lucas, hermanos, fue más específico. Fue más específico. Y en la pregunta dice, ¿cómo el Evangelio de Lucas ilustra la reconciliación en acción en la cruz? Hay cosas, hermanos, que Lucas escribe que no escribió ni Mateo, ni Marcos, ni Juan. Ellos no incluyeron lo que Lucas escribió. ¿Cuáles son estas dos cosas? Y ahí está la introducción, hermanos. Estas dos cosas que Lucas escribe y que no escribieron ni Mateo, ni Marcos, ni Juan. ¿Cuáles son, hermanos? Ya los veo. Ya saben la respuesta. A ver, Tiffany. ¿Sí? A ver, Tiffany. A ver, ¿cuáles son estos dos detalles? Ya lo comentaron aquí los hermanos. Estos dos detalles que escribe Lucas. A ver, ¿cuáles? Una es, Padre, perdónalo porque no saben lo que... Exactamente, ¿verdad? Lo que Cristo le dice iba a decir al ratero, al ladrón, ¿verdad? Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde, hermanos? Y eso solamente Lucas lo dice. Dije, no lo dijo ni Mateo, ni Marcos, ni Juan. Solamente Lucas escribió eso. Por eso les di las lecturas para que ustedes lo verifiquen. Y van a ver que no lo dijo ni los otros evangelistas no lo dijeron, solamente lo dijo Lucas. ¿Qué otra cosa dijo Lucas, hermanos? Que los demás evangelistas no dijeron. Que nos acerca más a Dios. Donde dice que la cruz nos acerca más a Dios. ¿Qué otra cosa dijo, hermanos? Ahorita ya lo dijimos también. ¿Qué otra cosa dijo Lucas? Que no lo dijeron los demás evangelistas. La primera frase que el Señor dijo. Bueno, es lo que creemos. Cuando decimos las 7 palabras, hermanos, la predicación de las 7 palabras, la primera frase que decimos es esta. Porque se cree, ¿verdad?, que esa fue la primera frase que dijo, pero no hay una certeza respecto a eso. Pero ¿cuál es esa frase, hermanos, que el Señor Jesús dijo? Cuando lo estaban clavando. Ya lo dijimos ahorita. Padre, ¿es esa, no? ¿Cuál? Padre, perdónanos. Exactamente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fíjense, estas dos frases o estos dos eventos solamente Lucas lo dice. Los demás evangelistas no lo mencionan. Mencionan dos cosas muy importantes, claro que sí. Muy importantes mencionan los otros evangelistas, pero Lucas, él da estos dos detalles. Y estos dos eventos muestran cómo Cristo nos acerca más a Dios, ¿verdad? Cómo su cruz nos acerca más a Dios. Entonces vemos, hermanos, cómo Lucas es más detallista y nos habla, nos da estos dos detalles. Muy bien, ¿algún comentario, hermanos, sobre esta primera pregunta? Sobre esta primera pregunta, sobre lo que Lucas escribe cuando, del verso 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el verso 43, cuando le dice al ladrón arrepentido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde, hermanos? En el paraíso. Fíjense, Jesucristo le dice, de cierto te digo. Dice así, hermanos, el verso. Lucas, capítulo 23, verso 43. A ver si me ayudan a verificar. Si así dice el verso, hermano. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás 100% seguro. 100% seguro, ¿verdad? Que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Como el Señor le asegura. ¿No es lo que me llama la atención de eso? Sí. El Señor en ese momento, con todo las lastimaduras que tenía en su cuerpo, hermano, era para que estuviera inconsciente. Ciertamente, hermano. Todo lo que Sí, sufrió, hermano. sí. Porque tan solo, hermano, cuando uno se golpea en la cabeza o algo y se ha mareado, que no vuelve uno aquí, ¿cómo estaba el Señor? El Señor estaba en agonía, hermano. Exactamente. El Señor estaba en agonía. Sí. Sin en cambio, hermano,
Sí, hermano, hasta el último momento. Hasta hermano. el último Hasta momento. el último momento, dándole la atención a ese hombre arrepentido. ¿No? Porque ese hermano, Eso es algo muy bueno. sí, Bueno, pues, hermano, era para que, oye, cállate por favor. ahorita no porque- tengo tiempo. No, No. no, sin en cambio, hermano, que cuando a uno le duele a uno algo, hasta no quiere, le duele a uno la cabeza, no, No. quiere ni que la luz le dé, cierra uno la puerta, se cierra, y sin en cambio el Señor, hermano, Sí, estaba al pendiente sí, de su creación ahí, porque eso Exacto. también lo que dice sí. estaba reconciliando, hermano, ahí a su creación el Señor todavía al último momento. Exactamente, hermano. Exactamente. Vemos cómo el Señor todavía, en el tiempo de su muerte, todavía le estaba teniendo misericordia de las personas que estaban ahí. Muy bien, hermanos. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. En esta siguiente pregunta les voy a dar ¿Son las mismas citas que vienen ahí, hermano? ¿O sí, mire, son las de la lectura bíblica, donde son las primeras lecturas, Romanos y Efesios, y también voy a incluir una más que está en Colosenses. ¿Son las mismas de la introducción? Sí, hermano, son las mismas de la introducción. Y aquí se las voy a dar. ¿Me ayudan a partir? Estas son en español. Entonces, quiero pedirles que en esta hoja, hermanos, ¿Inglés o español, hermano? Español. Gracias. en esta hoja, de aquí tengo en inglés. No, es que lo hice en letra pequeñita para que alcanzara, hermanos, así que vamos a afilar nuestra vista. ¿Tiene una hermana en sí? Sí, hermano, gracias. Muy bien, ahí tenemos las 3 lecturas, hermanos. ¿Habló una hermana? Sí, gracias, hermano. ¿Son iguales? Esta era en inglés. No, perdón, esta era otra. Esta era la pregunta 3, hermano. Esta era la respuesta de la pregunta 3. Gracias, hermano. Muy bien, ahí están las 3 lecturas, hermanos. De Romanos 5, del 6 al 11, Efesios 2, del 11 al 18, y Colosenses 1, del 19 al 22. Y lo que vamos a hacer, les voy a dar tiempo para que ustedes escriban allí qué elementos de reconciliación encontramos en estas 3 lecturas. Que tengan relación, ¿verdad? Y ustedes me van a decir, bueno, mira, hermano, estas 3 lecturas tienen este elemento de reconciliación. Las 3 hablan de lo mismo. ¿Qué son, hermanos? ¿Cuáles son estos elementos de reconciliación que usted puede ver aquí en estas 3 lecturas? ¿Cuál es la base? La base que muestra Pablo, que sin eso, hermanos, no hubiera habido reconciliación con Dios. Así que los hermanos que están en casa, busquen en su Biblia Romanos 5 del 6 al 11, Romanos 5 del 6 al 11, Efesios 2 del 11 al 18, Efesios 2 del 11 al 18 y Colosenses 1 del 19 al 22. Y los hermanos que están en casa también vean allí en estas 3 lecturas qué elementos encontramos allí como medios de reconciliación. O sea, ¿qué hay allí que sin eso no hubiéramos tenido paz con Dios? ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es lo que pueden encontrar allí en casa? Así que si ustedes tienen la respuesta, ahí escriban en su Facebook, escriban la respuesta y después más adelante vamos a verlos. ¿Cuáles son los elementos de reconciliación en estas 3 citas? 3 lecturas.
¿Cuáles son los elementos de reconciliación que encontramos aquí en nuestras tres lecturas? Donde decimos, donde podemos decir que sin esto no hubiera habido paz con Dios. ¿Y qué es? ¿Qué es? Fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. En los tres, sí. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos, y eso éramos nosotros. Sí. En aquel tiempo, en Efesios dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y en Colosenses dice, por medio de la reconciliación con todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces Jesús puso paz entre nosotros y Dios, porque nosotros estábamos destituidos. Y fue por medio de nuestro Señor Jesucristo. del Señor, de la ¿verdad? muerte. De la muerte del Señor. Pero si el Señor no hubiera muerto, si no hubiera derramado su sangre, no hubiera habido esa paz. No. Entonces, Otra sí. cosa que marca, hermano, Sí, dice que en otro tiempo, habla de los tiempos, sí, éramos extraños y enemigos, por ejemplo en la última de Colosenses. sí, En el primero de Romanos dice, en su tiempo murió por los impíos, habla de los tiempos. Sí. Entonces está hablando de los tiempos de antes y después. Ok. Está hablando de los tiempos. sí, Y en la también de Efesios dice, por tanto acordados de que en otro tiempo sí, vosotros los gentiles en cuanto a la carne. Entonces sí, habla de los tiempos, y eran tiempos, en el tiempo de Pablo, en los tiempos pasados y en los tiempos venideros también, hermano. ok, Porque ya se había anunciado que Cristo iba a morir, hermano. sí, Entonces Pablo está hablando de los tiempos, sí, y está hablando de los gentiles, y está hablando, incluso también hablando de la circuncisión y de las enemistades, pero también está tocando el tiempo. sí. Muy bien, muy bien. Y en tiempo pasado, pues nosotros éramos enemigos, ¿verdad? Estábamos alejados. Sí, porque desde la caída del hombre, hermano, ya estaba el pecado. Entonces el tiempo desde antes de ese tiempo está hablando. Yo creo que Pablo está hablando de ese tiempo, desde la caída del hombre. Sí. Porque aunque vino la ley y aunque vino todo eso, no éramos todavía No, reconciliados, hermano. nada de eso. Pero entonces, por eso dice Romanos, que por alguien entró el pecado, pero por alguien entró también, Sí. hermano, la salvación. La reconciliación. La reconciliación. Exactamente. Ese es el tiempo que también maneja Pablo. Los tres hablan de O sea, la reconciliación no vino hasta que Jesucristo murió, correcto. ¿verdad? Nadie más pudo cumplir con esa forma de acercarnos a Dios, o ese medio. Nadie lo pudo cumplir, solamente Cristo lo cumplió, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hermanos, vamos a seguir la siguiente pregunta, la última. Y esta última pregunta, pues ya es un poquito más personal. Esta pregunta, pues no está ni en la introducción. ahí no vamos a tener ayuda. Y ya es un poquito más, más para nosotros. ¿Qué me puede decir usted? O yo también, ¿qué le puedo decir a usted? Dice la pregunta número 3. ¿De qué manera el pacificador, o sea, Cristo, ha cambiado y está cambiando su vida? Esto no es personal, los hermanos que están en casa, y pues también de su casa queremos que nos digan, si quieren escribir allí en el Facebook, pues quieren escribir la respuesta, de qué manera el pacificador, o sea, Cristo, ha cambiado y está cambiando su vida. Hermanos, ¿el pacificador solamente fue para aquel tiempo, hermanos? No. ¿O también para nosotros? ¿En qué forma Dios ha cambiado nuestra vida? ¿Y en qué forma todavía sigue cambiando, hermanos? A ver, hermanos, ya es un poquito más personal, hermanos.
lección, ¿verdad, hermano? Sí. Pues aquí dice que primero, nosotros no éramos el pueblo de Dios. O sea, ni éramos hebreos, ni éramos judíos, no éramos nada. No. Entonces, Jesús muestra su amor con nosotros y yo lo tomo muy personal, ¿verdad? Porque así como dijo el malhechor, si yo hubiera morido sin Jesús, lo que me iba a pasar, yo lo merecía. Lo que merecieron nuestros hechos, dice. Sí, o sea, yo sé el castigo que merecía por mis hechos, porque nunca tuve temor de Dios, no lo conocía. Realmente yo digo, yo no conocía a Dios. Entonces lo que yo ahora que leo su palabra, yo digo, bueno, con justa razón, yo merecía eso. Y a veces es triste, hermano, como decía mi hermano Israel, a veces nos topamos con gente y dice, no, pues vamos a esperarnos hasta que ya estemos viejos. Sí, exactamente. Y queremos como decir, no, pues Dios me va a perdonar como te perdonó a ti, me va a perdonar a mí, pero déjame, vivo la vida que quiera, sí, y luego y ya después después me tengo arrepiento. oportunidad. Y aquí, o sea, ¿qué ha hecho Dios conmigo? Pues el perdonarme es lo máximo. Y no nomás perdonarme, sino la misericordia que sigue teniendo conmigo. Entonces, yo sé que yo tengo altas y bajas, muchas altas y bajas. Todos Pero tenemos. sé que tengo todavía vivo en esperanza, porque tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo, a veces cuando nosotros cometemos alguna falta, sentimos como La llamada de atención. Sí, una llamada de atención. Sí. Y yo sé que Dios sigue trabajando en nosotros y Dios nos va a llevar, hermano, yo no sé de qué forma, pero siempre le pido a Dios que, no más de mí, sino de mi familia, que siga teniendo misericordia, hermano, porque a veces nosotros no lo buscamos como deberíamos de buscarlo. Sí. No nos arrepentimos como deberíamos de arrepentirnos, entonces tenemos muchas faltas y Dios quiere. Todavía, ¿verdad? Sí. Sí, hermano, Sí. que Dios siga trabajando en nosotros, que si no somos como éramos, no nos gane la apatía, sino que seamos mejores, porque nosotros lo más bonito que tenemos es el ejemplo que Jesús nos dejó. Así es. Las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. De ahí para allá, todos tenemos errores, todos tenemos pecados. Exactamente. Pero que Dios siga trabajando en nosotros, hermano, porque, por decir, yo sinceramente, yo miro a Jesús y diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo siento el amor que Él tiene con nosotros, porque nosotros no diríamos eso. Yo no diría eso. Porque yo siento todavía a veces mucha amargura en mi corazón. Y a Jesús le hicieron muchas cosas y Él todavía seguía intercediendo ante su Padre por nosotros. Entonces, Así que es. Dios nos siga ayudando. Así es, hermano. Hay dos frases que Pablo dijo, hermanos. Una frase que Pablo dijo Pablo, prosigo al blanco, el premio soberano en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Pero Pablo ya cuando iba a ser muerto, Pablo acá en Roma, ya cuando le iban a cortar la cabeza, Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces fíjense, mientras nosotros estamos vivos todavía, estamos caminando esta carrera. Sí. Todavía vamos a este blanco y todavía no lo hemos alcanzado. Hermanos, ¿algún otro comentario? Quisiera darles estos versos acerca de qué importante es que nosotros seamos pacificadores. Y quiero darles estos versos porque estas personas que Pablo aquí menciona no pueden tener paz. No pueden tener paz. Y son personas que están dentro de la iglesia. ¿Cuáles son estas personas? Porque aquí sabemos que las personas que están fuera de la iglesia, ellos indudablemente no pueden tener paz.
Pero cuando decimos de personas que están dentro de la iglesia y que no tienen paz, pues es algo que serio, es algo que tenemos que considerar. Entonces, ¿qué personas dentro de la iglesia no pueden tener paz, hermanos? Y esto lo encontramos segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 al versículo 15. Estas personas que están dentro de la iglesia no pueden tener paz. Y aquí la Biblia lo dice. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, del 6 al 15. Y fíjense lo que dice la palabra. Y son varios ejemplos. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fíjese, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Estas personas que andan desordenadamente no son personas de paz. Y dice el apóstol Pablo: hermanos, aléjense de ellos. Fíjense, este es un grupo. Otro grupo, dice el versículo 7: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Dice el versículo 9: no porque no tuviésemos derecho, sino por daros vosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Fíjense, aquí está otro grupo que no puede tener paz, y dentro de la iglesia, el verso 11: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y es este otro grupo, ¿verdad?, que se estaba metiendo en los asuntos de los hermanos, que no les interesaba, ¿verdad? Dice el versículo 12: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este, dice, señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como hermano. Así que, fíjense, hay hermanos dentro de la iglesia que no tienen paz, ¿verdad? Que no tienen paz, y aquí el apóstol Pablo lo señala. La otra cita, Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Dice el apóstol Pablo. Romanos 16, 17. Dice así. Dice así: mas os ruego, hermanos, dice, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Entonces, este otro grupo de personas, ¿verdad?, no son personas de paz, no traen paz, hermanos, a la iglesia, no son de bendición a la iglesia, y son hermanos que están dentro de la iglesia. Pero el apóstol Pablo dice: hermanos, ustedes apártense de ellos, porque no son personas de paz, no son personas de paz. Y por último, Tito 3:10. Tito 3:10. Esta es la última cita que voy a dar. Dice Tito 3:10, dice así, Tito 3:10, dice: al hombre que cause divisiones, y está hablando dentro de la iglesia, después de una y otra amonestación, dice el apóstol Pablo, deséchalo. ¿Verdad? Deséchalo.
que ya no sea parte de la comunión, ¿verdad? Porque no son personas de paz. Así que qué importante, hermanos, es de que usted y yo pues seamos personas de paz, ¿verdad? Que realmente practiquemos lo que el Señor nos enseña y que el Señor realmente nos esté cambiando y que nos siga cambiando. Lo importante, hermanos, es que nosotros seamos todavía moldeables y que el Señor todavía siga cambiándonos. ¿Amén, hermanos? Amén. Muy bien. Así que, ¿algún comentario sobre esta tercera pregunta, hermanos? Esta tercera pregunta, hermanos. Bueno. Nomás que la Sí. última pregunta, ¿no? Sí. Está Sí. confrontando si en verdad nosotros hemos entrado en el tema de la reconciliación o no. Okay. Entonces, porque la pregunta aquí es que si está cambiando nuestra vida. Exactamente. El análisis personal es que si vemos si nosotros estamos siendo piedras o si nosotros estamos siendo nosotros. Amén. Así es. Sí, es cierto. Porque entre los discípulos del Señor hubo un traidor. Sí, ahí estaba con ellos comiendo y hasta tomó la cena, hermano. Tomó la cena con él, con el Señor. Algo que nos debe dar a pensar es si yo estoy sirviendo, si estoy entrando al plan de pacificación, en el plan de reconciliación, o estoy entrando en otro lado. Eso es lo que me debe de hacer pensar a mí esta lección, porque por eso lo están poniendo los hermanos a ver. Exactamente. Entendemos la parte de Cristo en la cruz, de cómo lo reconcilió, de cómo lo hizo, la obra maravillosa, el amor que tuvo nosotros, pero ahora mi parte personal. Exactamente. Eso es lo que me debe de llevar esta mañana en esta lección. Sí. Si yo soy parte de la pacificación, estoy viviendo en esa parte, estoy viviendo en la otra parte. Así, lo más importante es que si está funcionando en mi verdad, si realmente yo estoy aprovechando, ¿verdad? Lo que hizo Cristo por mí en la cruz. Si somos materia para Exactamente. Muy bien. Bueno, hermanos, pues esta pregunta es para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Dios permita que, pues que la respuesta sea sí. Que el Señor sigue trabajando en mí, como dijo la hermana Irma, ¿verdad? Que el Señor sigue trabajando en nosotros. Muy bien. Otro comentario, hermanos, antes de que nos vayamos, antes de que terminemos la lección. Vamos a escuchar al hermano Raúl, que tiene la oración completa de estas 4 palabras. Sí, y pues terminando también quisiera comentar sobre esa última pregunta, hermano. Sí, adelante, adelante. Pero la frase que pues el Señor me dio en lo que estudiábamos es: éramos enemigos de Dios, mas Cristo el pacificador nos compró perdón con su sangre, paz con su muerte. Hoy estamos más cerca de Dios con su resurrección. Amén, amén, hermano. Así es. Y pues mi entra a esa pregunta, hermano, de un tiempo acá, ya no, y puedo decirlo así, ya no tengo hora específica de oración, sino yo estoy constantemente en comunicación con el Señor. Estoy a solas, estoy platicando con Él, estoy platicando. Si no tengo nada que decirle, estoy alabando. Sí, Y yo hablo así como hablo con usted. sí. Y he notado cómo mi cuidado personal en las cosas cuando nadie me ve, Él ha trabajado en eso, hermano. Yo personalmente, yo he compartido mis debilidades en mi casa, pero el Señor ha estado trabajando y he experimentado otro tipo de libertad, de que ya tengo tropiezos, como dice mi hermana Tiffany, pero el Señor, siento que Él me levanta y síguele. Amén. Hoy en la mañana, Señor, le dije: Señor, confírmame cuando yo te digo si te amo de veras. Y hoy en esta lección Él me confirmó que Él acepta cuando yo le digo: te amo, Señor. Y así es como el Señor me está llevando estos últimos 3 años, hermano. Porque antes sí sentía yo era más carnal, pero mi crecimiento en los últimos 3 años ha sido ese. Así es.
quisiera compartirlo, y pues ojalá los hermanos que nos estén escuchando Sí, hermano. sientan que no hay que esperar cierto tiempo de oración, sino desde el despertar al acostar. Podemos estar hablando con Él, y pues así es como nos acercamos más a Él. Amén, hermano. Amén. Así es. Gracias, hermano, por su comentario, ¿verdad? Y pues qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo sé que usted está solo, ¿verdad? Y pues es importante, ¿verdad? Como Dios se acerca a usted, ¿verdad? Y usted sabe, ¿verdad? Usted siente eso, ¿verdad? Pues gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios que usted tiene esa bendición. Hay personas que están solos, pero no tienen a Dios. No tienen al Señor, ¿verdad? No tienen a quien acudir. Así que, pues es una bendición, hermano. Es una bendición, ¿verdad? Que el Señor esté con nosotros. Muy bien, hermanos, vamos hacia terminar. Y finalicemos leyendo la última parte que se titula Aplíquela. Y con esto vamos a finalizar después de esta, que leamos esta frase de voz del hermano Israel para que el hermano nos despida. Y pues así, hermanos, terminamos esta lección. Quiero pedir a los hermanos que están ahí en casa que también, hermanos, ustedes se unan con nosotros a leer esta última frase, esta última sección, aplíquela. Y pues quiero pedirles también allá en casa, hermanos, que cierren sus ojos, vayamos a Dios en oración, y así, hermanos, vamos a finalizar juntos esta clase de escuela sabática. Así que vamos a leerlo, hermanos. Dice así: comiencen con una oración de clausura. Todos fuimos en un momento extraños y enemigos de Dios, pero glorifique al Señor por amarnos y acercarnos a Él mediante la sangre de Jesús. Aparte esta semana para extender la paz de Cristo hacia alguien que necesite del perdón. Amén. Les suplico a los hermanos que estamos aquí, los que estamos en casa, hermanos, cerremos nuestros ojos, vayamos a Dios en oración, y así, hermanos, vamos a ir delante del Señor. Hermano, Padre, en esta mañana estamos agradecidos porque nos dejaste, Señor, poder por un momento, Señor, de tu palabra y estudiar esta lección, ¿verdad? La cual, Señor, nos hace meditar que a través de esa reconciliación, Señor, que tu Hijo hizo en la cruz, Señor, es algo que a veces nuestra mente no comprende, Señor, porque seguimos ofendiéndote, seguimos pecando, Señor, y no vemos, Señor, cómo tu Hijo sufrió por cada una de nuestras faltas, Señor, que cometemos delante de ti. Sigue perdonándonos, Señor, y ayudándonos, Señor, a reconciliarnos con el Padre, Señor. Nos falta mucho, Señor, todavía. Danos, Señor, ese deseo de nada más aprenderlo, Señor, sino de vivirlo y seguir contemplando, Señor, esa misericordia, Señor, que cada día está en nuestra vida. Nuestros hermanos nos piden, Señor, en esta lección que también compartamos, Señor, de esta reconciliación con los hombres que no te conocen, Señor. Es nuestro trabajo, Señor, como el del apóstol Pablo, Señor, que, Señor, se salió de su casa, salió de su familia, Señor, para predicar el Evangelio, Señor, no nada más alrededor de Jerusalén, sino, Señor, a otras partes donde, Señor, tu Evangelio fue esparcido, Señor, a través de todo. Ayúdanos a ser un apóstol Pablo, Señor, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, Señor, con las personas que están cerca de nosotros, Señor, principalmente con nosotros, Señor, que sigamos creciendo, Señor, en gracia, Señor, delante de ti. Gracias nuevamente, Señor, bendice a nuestro pastor, bendice a nuestros hermanos, Señor, que estuvieron, Señor, vía satélite por este estudio también, que tú les bendigas en sus hogares, Señor, y que si hay alguna necesidad, Señor, en su vida, en su familia, Señor, que tú seas con ellos. Gracias por tu misericordia en esta mañana, Señor, y esperamos en la paz de esta última día de tu día santo, Señor, regresar y poder glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. ahora que la
gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vayamos todos en paz.